la primera impresión, como persona, muy tratable. Y nunca esperé llegar a trabajar con él, sin saber quién era tampoco. Pues. No tenía ni la menor idea quién era el maestro. Cuando lo conocí yo quedé atónito porque nunca esperé, o sea, nunca esperé conocer una persona de tal magnitud, o sea, a nivel mundial y como persona. Pues. Como persona es espléndida persona el maestro y como artista muy bueno. Una vez hablé con un venezolano y le dije que si conocía al maestro Carlos Cruz Diez y me dijo que quién era ese. Y yo le dije, ¿tú no conoces al maestro Cruz Diez? Me dice, no. Yo, bueno, lo que yo sé, que él tiene bastantes obras en Venezuela y una de ellas está en el aeropuerto. Y le dije, él es venezolano y me extraña que siendo venezolano no lo conozca. Mucha gente en Venezuela desconoce lo que es la obra de él. A veces ven una obra, la obra que está en Plaza Venezuela, dicen, ah, mira qué bonitos esos colores, cómo se mueve. Y a veces no se acercan a ver quién haría esto, que está acá. Y la gente lo toma más como una referencia decorativa de la ciudad, pero no se van un poco más allá de lo que dice la obra, de lo que sucede en ese momento mientras tú vas caminando, haces el recorrido, observas ese color que está cambiando y a la gente solo le parece como algo bonito que decora la ciudad. No se dan cuenta que hay algo que puede como explotarle en la cabeza y moverlos para hacerles ver, mira, chamo, esto es arte. El venezolano común y corriente, no necesariamente aquellos conocedores de arte, siente a Cruz Diez parte natural de su ambiente y es capaz de reconocerlo, porque Cruz Diez se encuentra al paso inmediato de la gente, nos recibe con su bellísima proposición cromática en el aeropuerto a la llegada de propios y ajenos que transitan por el aeropuerto de Maiquetía, el Simón Bolívar. Pero también lo encontramos en la calle, próximo a la gente, en los tratamientos urbanos de superficies. Hay muchísimas ocasiones en las cuales el venezolano común puede tener una experiencia Cruz Diez, y esto es muy importante, está inserto en la conciencia y en el imaginario del venezolano. Tiene una dilatadísima carrera en el arte, en las artes plásticas, que lo ha llevado a conformarse como una de las figuras centrales del panorama artístico internacional. Sin duda es un ídolo por su obra, pero lo más bonito es que la gente que no está interesada en el arte también lo sigue, ¿no? Es un buen ejemplo, una persona exitosa por su trabajo y no por sus contactos ni por la suerte que le depara un destino específico, sino por la con su trabajo, ¿no? por las ganas de superar. En los libros de primaria, de educación primaria, siempre lo ves como omnipotente, algo que está y te está viendo fuera, y uno lo que quiere tocarlo, pero no lo tiene. Y para mí ahorita el hecho de tener un personaje como este acá en Venezuela es como dice mi hija, lo máximo. Caramba, bueno, esas cosas me conmueven, de que yo me sirva de como un aliento, una esperanza para los venezolanos y para los jóvenes. Estoy muy satisfecho porque ha sido una vida de mucha paciencia. En la parte de mi discurso plástico, bueno, me tomó muchas décadas hacerme entender y hacerme oír, que se entendiera lo que quería decir. Hoy en día ya las nuevas generaciones saben lo que estoy diciendo y disfrutan. Pero entonces si pudiéramos poner esto más separado. Yo quería ser libre. ¿Y qué significa para mí la libertad? Hacer lo que yo quería, lo que para mí significaba un disfrute, el disfrute de la vida. El disfrute de la vida para mí era pintar, dibujar y decir lo que yo quería decir. Y por supuesto, sentir el placer de que lo que tú dices no estás gritando en el desierto. Alguien lo está recibiendo.
soy viejo, he vivido mucho, he visto mucho, he tenido muchos amigos. Y yo he apostado en mucha gente, artistas, músicos, poetas. Caramba, qué inteligencia, pintores, mucho más dotados que yo. ¿Y dónde están? Desaparecieron. Entonces yo me dije desde muy pequeño, para yo ser algo tengo que estructurarme. Esto no es un juego. Tengo que hacer grandes sacrificios y diseñarme con proyectos. Bueno, esta es mi biblioteca, es parte de mi biblioteca, porque la otra está en París. Esta estaba en Caracas y hay algunas cosas todavía de mi padre que he conservado. Yo estudié la historia del arte en blanco y negro, porque los libros, las reproducciones eran en blanco y negro, porque los libros en color eran muy costosos. Y yo tenía toda la colección de los artistas en blanco y negro, la historia del arte. No sé si por eso me aficioné al color. No soy nostálgico, porque mi meta ha sido siempre avanzar, ir adelante, no volver atrás. Fue una consigna que yo mismo me establecí, pensando que ningún tiempo pasado fue mejor, eso no es cierto. Este es mi cuadernito de muchacho. El año 30, tenía 7 años. Esto lo guardó mi madre. Yo de niño, que recuerde, de los 6 años me debo pintando, dibujando, y toda mi vida lo que he hecho es todo alrededor de la imagen, del dibujo. Papagayo. Mira, es una cosa geométrica. Minimalista, si ahorita pues. Minimalista. Antes de esta generación de los 50, en cierta forma, pues dominaba en Venezuela el paisajismo de la primera mitad del siglo XX, la llamada Escuela de Caracas, que tenía como tema esencial el paisaje, el Ávila para los que vivían en Caracas esencialmente, pero también el retrato y las naturalezas muertas. Manuel Cabré, Marcos Castillo, el gran Armando Reverón, Francisco Narváez, Federico Brand. Eso es, digamos, la generación y el tipo de arte que prevalecía en Venezuela, que fueron además los profesores de los artistas que luego abordarían la estación geométrica y más tarde cinética. El fin de la dictadura gomecista marca un giro a nivel nacional, el momento en el que los venezolanos sienten que comienza un nuevo periodo histórico, que se abren las puertas para una Venezuela posible, moderna, organizada, ¿verdad? Eso lo apoya, por supuesto, el inicio de la industria petrolera en el país, que le da a estas generaciones que acceden al poder digamos, un músculo económico que no tuvieron antes. Y en el campo de las artes plásticas, la posibilidad de pensar el arte ya no como simple, digamos, representación de lo visible, sino como la posibilidad de pensar el arte como invención. Como tu papá te enseña, uno aprende de lo que tu papá te enseña, pero siempre hay que tratar de eliminar esa figura para tratar de buscar unos nuevos caminos. Y los nuevos caminos se encuentran, bueno, eliminando eso que estaba anteriormente, ese padre que nos enseñó todo para pasar a nuevas tendencias. A partir de los 17 años yo me rediseñé. Dije, yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer. Y ha sido, como digo, una constante en querer hacer lo que he podido hacer. Pero eso ha sido porque no he desviado el camino. Es una decisión de uno. O sea, ¿qué quiero yo ser? ¿Yo quiero ser un pintor intérprete o quiero inventar mi propio discurso? Bueno, esa última decisión es extremadamente compleja y a veces fracasa, a veces no llegas a nada. Le dije a mi padre, mira, tú que tienes contacto con los periódicos, porque yo quisiera venderle una tira cómica, porque era lo que yo sabía hacer, a la esfera donde él escribía. Entonces me llevó allá y logré venderle una tira cómica y yo me ganaba 5 bolívares diarios. Era $1 diario. Bueno, lo escribía y lo dibujaba y estudiaba la pintura a la vez. Y así poco a poco, pues, y me dije, yo quiero ser independiente, quiero financiar mi libertad. Empezaron a llamarme para hacer tiras cómicas en los periódicos. Poco a poco comencé a diseñar revistas.
porque entré plenamente en la publicidad y me gané mi vida muy bien. Eso me ayudó a financiar lo que yo quería. Cuando llegué a estructurar el discurso, dije yo, ya hasta aquí llegué. Bueno, y todo el mundo me catalogó de loco. Me acuerdo que uno de los clientes grandes que tenía, cuando supo que yo iba a cerrar la empresa, vino con unos señores, 2 señores. Dice, mire señor Cruzies, sacó una libreta de cheque. ¿Cuánto cuesta montar la más grande empresa publicitaria en este país? Dije, no me interesa. Dice, mire, si esto no es suficiente, aquí están mis amigos y hay más. Y yo, bueno, eso pasaron 2 horas tratando de convencerme y yo, no me interesa, no. Hasta que al fin, viendo que era imposible convencerme, qué lástima, usted se ha vuelto loco. Adiós. Bueno, y me fui. Y si yo hubiera aceptado eso, Cruz 10 no existiera. Yo sí era un publicista gordo, lleno de comida, sabroso, echándome trago. Bueno, yo siempre he tenido una gran sensibilidad social. Yo me he preocupado profundamente y, como te lo digo, por eso he sido tan crítico con mi país, porque los problemas sociales para mí son inaceptables. Yo creía que el artista, como te decía, que era una responsabilidad muy grande con la sociedad y conmigo mismo, que yo tenía que decirlo, denunciar lo que estaba viendo, dejar constancia de lo que yo estaba viendo. Que era lo que yo veía, ranchos. Eso es un discurso equivocado. En un momento de reflexión dije, bueno, pero mostrar la pobreza no es solucionar la pobreza. Entonces esto es un discurso equivocado. Esto no tiene sentido. Entonces la pintura es otra cosa. Entonces, por eso también a base de reflexión y lectura, bueno, me di cuenta que el arte no era pintar, era inventar el arte. Ahí la meta no era pintar bien, era inventar el arte. Ahora, está muy bien, ¿inventar qué? Eso tomó años. ¿Qué podía yo inventar? He venido a decirte. Mi mamá se llamaba Mirta, se conocieron en La Pastora. Papá dice que le daba serenata, cosa que yo creo que más bien, o sea, mi mamá sabía muy bien que ese muchacho andaba dando vueltas por ahí, que lo quería, le gustaba la voz de ella, ¿no? Ella fue fundamental para mí. Ella fue una privilegiada también, porque yo le daba serenata con Alfredo Sadel, con Juan Vicente Torrealba, con René Roa, con todo, y una serie de músicos de barquisimetános que eran amigos míos. Bueno, le daban todas las noches serenatas allá en San José, en La Ventana, San José. Y le decía, mira, si tú vas a estar conmigo, tú vas a vivir en un taller, porque para mí arte y vida es una sola cosa. No hay un horario para ser artista, no. Tú ahí van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, todo eso es una sola cosa. Ella lo entendió, lo aceptó, me acompañó hasta el último momento. Las cosas para ganarme la vida las hacía en la noche. Ella me acompañaba hasta las 3 de la mañana y viéndome dibujar. Entonces yo podía en el día, hacía mi trabajo de pintor. Y además formó a los hijos y le inculcó todo lo que estamos hablando. Y participamos en todo, siempre ellos participaron y ella hizo participar a los hijos en todo, en los buenos, en los malos. Fue una fundamental para mí y para mi trabajo. Mis queridos amigos me decían, no metas a tu familia en tu trabajo, eso es un fracaso, eso no se hace. Y además en la época en donde el marxismo estaba en su auge, decían, no, hay que destruir la familia. Y yo me decía, pero ¿cómo vamos a destruir la familia? ¿Cómo se puede entonces entender la noción de patria si no hay noción de familia? La patria es una cosa abstracta, la familia es una cosa concreta de amor. Entonces tú no puedes amar algo si no empiezas por amar lo concreto para después amar lo abstracto. Bueno, y fíjate que tuvieron que corregir, ahora volver a estructurar la familia. Bueno, y fíjate el resultado, que hoy es maravilloso lo que está sucediendo. Si yo no
hubiera hecho eso, lo que está sucediendo con mi trabajo, yo no hubiera sido incapaz de gerenciar todo lo que está pasando. La casa y taller siempre ha sido una sola cosa. Y papá desde pequeño nos ponía a trabajar, a ayudarlo, pinta aquí, ayuda, rellena esto con este color, o sea que fue parte de mi crecimiento, ¿no? Claro, con los años uno se va dando cuenta que tiene una persona al lado extremadamente creativa, que todo el mundo dice, bueno, que este señor no es normal. Y en el fondo, bueno, uno asume que tiene que colaborar en ese proyecto. Y el aporte que hemos hecho los hijos termina siendo eso, haber conseguido materiales para que pueda ser mejor, una tecnología que le permita desarrollar su obra. Eso es lo que hacemos con Carlos, mi hermano, Adriana y yo. Las ideas de participación del arte en la calle, eso todavía no estaba asimilado. Existía todavía la pintura tradicional, el cuadro y el arte abstracto y el impresionismo todavía estaban muy vigentes. Y lo que uno proponía era inventar la pintura, hacer otro punto de partida para la pintura. Y allá se pensaba, pues, había que hacer la pintura tradicional. Y por eso, pues, las ideas siempre chocaron. Cuando él comienza a hacer su obra abstracta, el país efectivamente no estaba preparado para recibir una obra que se entendía como algo frío y lejano, que dejaba los problemas humanos de lado, es decir, porque no representaba el drama político o económico que se vivía en Venezuela, ni representaba el paisaje, ni la ciudad. De manera que el país no estaba preparado para entender un arte de invención. Y por eso decide irse, es decir, la idea de que pudiera haber un arte autónomo, como una especie de reflexión plástica autónoma sobre el mundo y que no tuviera que limitarse o a representar el drama político o a representar el paisaje en el que vivíamos, ¿no? Mi mujer y yo llegamos por primera vez a esa ciudad y sin ponernos de acuerdo dijimos, aquí es, este es el lugar para vivir. Llegó a experimentar su mundo artístico, a expresarse artísticamente y fue al Museo del Louvre. Cuando vio los grandes maestros como Da Vinci, de Miguel Ángelo, todas estas pinturas maravillosas que estaban ya plasmadas con un realismo impresionante, dijo, ¿qué puedo hacer yo que esta gente no haya hecho? Tengo que inventar un nuevo estilo. ¿Qué iba a inventar? No sé, no sabía. Entonces por eso me dediqué a estudiar con una disciplina bastante rigurosa de ver dónde podría yo encontrar algo que abriera un camino, pequeñito, no era muy grande, una pequeñita cosa. La ventaja que tiene un joven es que se puede equivocar 1000 veces. Ya a partir de los 40 años ya no se puede equivocar. Cuando yo comencé, se decía que un artista, si a los 40 años no había resuelto su problema, estaba listo. No se puede hacer nada con las tripas, la emoción sola, no sirve para nada. Hay que dominar, estructurar la emoción. Para conducir la emoción hay que estructurarla, si no se queda en un vacío. Y eso no es para un artista, para un industrial, para un profesional de cualquier disciplina. Eso es el mismo mecanismo. Hay que estructurar las emociones. ¿Cómo se estructuran las emociones? Reflexionando, pensando, analizando. Estructurar algo que nos pertenezca, que hayamos inventado, que no sea un discurso asociado a otro, sino que sea nuestro propio discurso. Es un tiempo muy largo de reflexión, de experimentos, de fracasos, de logros. Y después, al tener las ideas concretas y precisas de lo que se debía hacer, bueno, toma tiempo, un tiempo físico para desarrollarlo y una idea para que adquiera verdad, como se decía antes. Eso toma muchos años, convencer de que ese discurso es lo correcto. Con la pintura no me divierto, es un trabajo, es una preocupación, es un compromiso vital. Fíjate que son siempre como aperturas a lo posible. Y el arte abstracto y cinético corresponde a esa visión del arte como invención de un mundo posible. Y allí están Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, como artistas abstractos intentando buscar en qué áreas ampliar la experiencia humana
inventar, aportar algo nuevo y no simplemente representar el mundo visible y conocido. Yo nunca tuve beca, jamás. Me daba una vergüenza horrible, nunca la pedí porque me avergonzaba. Entonces, llego a París, bueno, a los 2 años se me acabó la plata que había llevado. No pasaba nada con su obra, nadie lo conocía. Entonces llegó un momento que se sintió así como que a lo mejor había que regresar otra vez a Venezuela y volver a trabajar. Y en ese momento mamá fue la que le dio el apoyo y le dijo que no, que de alguna manera habíamos salido de Venezuela y teníamos que seguir en esa aventura. Hizo el trabajo de publicidad que nadie quería hacer, y eso le permitió darse una vida, el día a día, conseguir el dinero del día a día para poder hacer su obra. Entonces trabajaba muchísimo. Yo recuerdo a papá trabajando a las 2, las 3 de la mañana haciendo una publicidad para un producto espantoso de eso de remedio o algo que nadie quería hacer para poder, o sea, financiarse su investigación. Y yo todavía el francés no lo dominaba como lo domino hoy, pero como lo hacía bien, inmediatamente tuve trabajo. Entonces ella me dijo, mira, si ustedes hacen algo bien, vayan donde vayan, así no hables el idioma, consigues trabajo, porque estás dando. Si das, recibes, y eso es lo importante. Lo que te hace vivir, el arte ayuda a vivir. El arte es generoso, ayuda a vivir, crea la paz social. Entonces, puedes ejercerlo profesionalmente, es una cosa, y de manera de alivio espiritual es otra. En el 55 pasamos 1 año y medio entre París y España y de repente me entró la crisis de patriotismo. Pensé que yo no tenía nada que hacer en Europa, no tendría posibilidades de desarrollar mi trabajo y regresé a Venezuela. El país todavía no estaba preparado para las ideas que yo estaba proponiendo. Bueno, y el país era igual, quien se había modificado era yo. Entonces ya a los años 60 ya nos fuimos definitivamente en Francia y nos establecimos allá. Un país no lo hace la geografía, lo hace la gente, porque la gente piensa, la gente inventa, la gente modifica su entorno. Eso no ha sucedido con nosotros. Pero ¿qué es lo maravilloso de Venezuela? Que yo defiendo profundamente la amistad. Venezuela es un país de amistad, un país de afecto. Yo recuerdo que cuando nos fuimos la primera vez, todos los días yo escribía cartas, nadie me respondía. Y bueno, se olvidaron de mí. No, pasé 1 año y medio y cuando regresé es como si hubiera estado allí. Todo el mundo, los abrazos, el cariño, el afecto, exactamente igual. Lo que sucede es que el venezolano no tiene el hábito epistolario, nadie escribe, pero el afecto sí es patente, es presente. Y eso no se debe perder, es una de las grandes condiciones que tenemos nosotros, la amistad. Nosotros tenemos ya 53 años viviendo en París y nunca me he sentido extranjero. Venimos a ser franceses hace 4 años, 3 años. Nadie me hizo sentir que yo era extranjero. Pero ¿qué sucedió? Al llegar allá, la primera cosa que mi mujer y yo dijimos a nuestros hijos, hay que inculcarle el país y hablarles en español. Tiene una relación directa su trabajo con nuestro país. El tema de la luz, el color es tropical. El manejo de sus teorías son realmente teorías que se plantean desde el punto de la luz tropical, no de la luz europea o asiática, es decir, son representaciones de sus imaginarios a partir de su experiencia cuando niño, su vínculo con los grandes maestros venezolanos, Michelena, la experiencia que tuvo él, vecino de la pastora del Museo Michelena, también se ve reflejado y lo comenta siempre, es decir, él se siente sumamente influenciado por los grandes maestros del arte universal, pero también por los grandes maestros del arte venezolano y eso lo hace naturalmente un pensador del arte nacional. Yo he debido quedarme el 55 en París. Y me dice, no, es que no estaba preparado para eso. Y es verdad. A lo mejor todavía el discurso no estaba tan desarrollado como lo logré 2 años después. Pero yo debí irme
cuando se fue Alejandro, cuando se fue Soto, cuando se fue Manaure, cuando se fue todos mis compañeros de generación, yo he debido irme para allá. Yo creo, al fin de cuentas, a esta edad, creo que fue un acierto porque pude desarrollar mi propio discurso, sin influencia de nadie. Bueno, yo no soy padre del cinetismo, yo soy parte del equipo que estructuró una idea de hacer del arte, que primera vez en la historia del arte, el tiempo y el espacio reales eran los instrumentos fundamentales de la invención arte, porque es por primera vez un equipo grande de latinoamericanos inventan un movimiento. La historia del arte se modifica con el cinetismo. Antes, y lo puedes ver cualquier persona, busca en los libros anteriores a nosotros, tú no encuentras un Soto, ni algo que se parezca a Soto, ni algo que se parezca a Lepage, ni a Calder, ni a mi trabajo. Todo. Inventamos un nuevo mundo, un nuevo discurso. Llegaron a Europa en una coyuntura muy específica, ¿verdad? Que no dependió solamente de su obra, sino de una especie de apertura que hubo en Europa hacia América Latina y que estaba ligado al influjo, a las esperanzas que generó en ese momento la Revolución Cubana. Indiscutiblemente la experiencia francesa de los 60, donde fue Alejandro Otero, Juvenal Ravelo, Soto, indica una época y un movimiento que impulsó no solamente la nueva visión del arte de aquel momento, porque decía que la pintura había muerto y ahora surge un nuevo movimiento que era el movimiento cinético, un movimiento de la abstracción, un movimiento de los trabajos conceptuales a partir de las reflexiones del color y de la forma y cómo el artista se comunica o socializa su obra con los espectadores. Su práctica del arte cinético, que es el arte del movimiento, lo hace muy en relación con el espacio. Su obra conforma siempre una experiencia espacial, una experiencia tridimensional, donde pone en juego fundamentalmente los valores de la coloración, del color, lo cromático, el movimiento, y ha hecho importantísimos aportes a la vinculación de los movimientos artísticos de avanzada, como es, de la cual es parte, a la ciudad contemporánea. Eso ha ido calando poco a poco, sobre todo en las nuevas generaciones, y que entienden que lo emocional no es solamente, ¿cómo podríamos decir?, lo afectivo, exuberante, que la emoción puede ser también medida, ¿verdad?, interior, que lo humano no es solamente, digamos, lo visceral, que lo humano es también la invención, que el desarrollo de las ideas es también humano, ¿no? Es decir, que por lo tanto el arte abstracto, una reflexión abstracta sobre el mundo, también es una expresión de lo humano. Entonces yo creo que a medida que eso se ha ido entendiendo, pues el arte abstracto y cinético también han ido encontrando un lugar más amplio y de mayor aceptación en el medio venezolano y latinoamericano en general. Pero lo que sí es importante es que por primera vez figuramos en la historia del arte, porque antes no figuramos en ninguna parte. Con el movimiento cinético, todos, la cantidad de artistas latinoamericanos que formaron ese movimiento, bueno, nos dio un puesto en la historia. Entonces de ahí ya nos respetan. Siempre se dice, por ejemplo, en los artistas, Picasso, la época rosa, la época azul, eso, como el tipo hace una cosa y la abandona. Yo no. Yo, entre los años 54 y 63, esos 10 años, hice una cantidad de plataformas de nociones nuevas del color, poner en juego otras nociones del color. Y lo que he hecho es desarrollarlo. Por ejemplo, el color aditivo, que era primero una línea roja y una verde que produce amarillo sobre un fondo negro. Entonces de eso yo he hecho muchas versiones y sigo haciéndolas. Ahora estaba haciendo una, que el principio teórico y conceptual surge el año 59, pero eso me ha dado pie para irlo evolucionando, como el discurso, el discurso tú lo vas enriqueciendo con la vida, el conocimiento, la información, tú vas enriqueciendo tu vocabulario.
Y es lo que yo he hecho con todas las transcromías, la fisicromía, enriquecerlas y hacerlas cada vez más sustentables. Esta obra se llama Inducción del amarillo tataíto. Los colores, el negro y azul, ¿verdad? El ojo cuando trata de enfocarlo hace una vibración. Se forma un amarillo. Es porque es una inducción de un color que no existe ahí como tal. Ves el cuadro, tiene líneas azules, líneas negras, líneas blancas, pero no está el amarillo. El ojo crea por un efecto de vibración ese color que no está ahí. El propósito de mi trabajo es hacer disfrutar a la gente de otras manifestaciones del color. Porque el color, la gente lo tiene como una certeza, siempre, durante milenios. Como una certeza y un auxiliar de las cosas, de las formas. Y yo digo, no, el color es el espacio. El espacio está coloreado. Lo que pasa es que culturalmente y físicamente no tenemos la capacidad de ver los cambios violentos que suceden en esas 12 horas de luz. Entonces yo quiero eso, ponerlo en evidencia. Hay momentos en que tú puedes disfrutar del espacio, el color en el espacio, el color que viene al espacio. Y no la costumbre de que el color es algo aplicado con una brocha sobre un objeto, sobre una tela. No. El color pertenece al mundo de la afectividad. No hay soporte lógico para decir este rojo es lo que me gusta o este azul. No. Ahora con las computadoras hay 18 millones de rojos, de azules, de verdes. ¿Y por qué ese azul es el que yo quiero? ¿Por qué? Como el amor. Esa mujer es lo que yo quiero. Pero mira, hay unas más bonitas. No, esa. Entonces, el mundo afectivo del color. Y por eso seguramente, como esas obras ponen en juego todas las posibilidades de desarrollo del color, bueno, se genera un afecto. Y a lo mejor ese afecto también se genera en el que lo hace, ¿no? Tú le preguntas cuál le gusta más y él te dice una cosa que es cierta, todos los colores combinan, todas me gustan. Y el cuento es uno espectador, cuál me gusta más, porque ya empieza una noción afectiva con el color. Cuando tú analizas el desarrollo y el empleo del color y el concepto del color en el arte occidental desde, digamos, por lo menos desde la Edad Media hasta hoy, Carlos Cruz Díaz tiene un lugar, chiquitito quizás, pero un lugar en la historia del color en Occidente. Y por eso es que su obra es legible más allá del contexto nacional venezolano. Yo digo que el arte, en buenos términos, es una profesión sin esperanza, en el sentido de que yo puedo estar dando mi discurso durante 50, 60 años y en el fondo no ha pasado nada, ni he modificado nada, ni a nadie le ha interesado. Y ahí está la gran belleza del arte, la aventura del arte. No espera nada, simplemente dar. Si nadie lo recibe, bueno, viviste la vida queriendo dar, pero bueno, eso se trata de una aventura. Por eso es la belleza. Yo le he dicho a mis hijos, miren, tomen muchas fotos de las obras de la calle, porque a lo mejor eso es lo único que va a quedar. La empresa del aeropuerto, la gente, eso es parte de su cultura. Lo que es el Muro de la Guaira, lo que es la Plaza de Venezuela, lo que es la Esfera de Soto en la Arqueopista, la obra de Alejandro Otero, las obras de todos los artistas que han hecho esculturas para la calle. Bueno, la gente se apropia de ello, es parte de su cultura, parte de su costumbre. Pero uno no sabe si alguna decisión urbanística o gubernamental lo destruye. Entonces, bueno, ya eso uno no tiene dominio de eso. Entonces, por eso digo, tomen fotos, tomen fotos. El gran amigo y el terrible enemigo de un artista es el tiempo, lo que en francés se llama l'endurance, la permanencia en el tiempo.
Es que lo que uno hace va a permanecer de generación en generación, como permanecieron los de los artistas, grandes artistas del pasado. Porque ha habido pintores que en vida han tenido un inmenso éxito, una inmensa receptividad, y después desaparecieron. Ese es el gran reto también, y el bello reto del artista. Yo no sé qué va a pasar. Simplemente yo hago, yo digo, y propongo, a tratar de que la gente reciba lo que yo, que disfrute lo que yo he descubierto, lo que estoy proponiendo, que tenga el mismo disfrute que yo al momento de hacerlo. Ese es mi propósito. Ahora, que eso sea una verdad, no sé. En la medida que se entiende que es un artista que hace un aporte histórico considerable, su obra ya desde los años 60 comienza a cotizarse como lo merece, pues, de verdad, como un artista importante. Pero es realmente a partir de la década del 2000 que su obra, yo creo que ya, ¿cómo podemos decir?, en la medida en que va afianzándose, ¿verdad?, como un valor histórico establecido, alcanza los mayores niveles de cotización, porque hay el mayor nivel de conciencia sobre el aporte que esa obra representa para el arte de Occidente, ¿no? Muchas gracias. Cada vez hay más demanda, cada vez son más exposiciones, cada vez hay menos tiempo para la producción, porque a pesar de todo lo que tú ves en esta maquinaria maravillosa, la obra de papá termina siendo de una manufactura extremadamente compleja y artesanal, ¿no? Nosotros nos reímos porque nunca está satisfecho, ¿no? Su manera de estructurar sus obras es mucho más rápido de lo que podemos fabricar. Todo el día está diseñando, todo el día. Es impresionante. Yo me levanto de la casa, bajo y él ya está sentado en su computador. Nos vamos a acostar y lo dejo siempre trabajando. Llega aquí, se instala ahí, constantemente pensando. Bueno, como la casa del taller, al lado del cuarto, al lado de la oficina, al lado de mi cuarto, de mi cama. Entonces, en la noche, en el día, entonces voy, vengo, me acuesto, trabajo, me levanto temprano. Bueno, y hago fiestas también. Yo me gusta parrandear, me gusta comer bien, y París en eso es maravilloso. Y toda mi visión me acompaña, además. Es importante saber que esta gran familia Cruz Diez, lo que lleva es el nombre Cruz Diez, pero esta familia la inventó fue mi abuela, la esposa de Cruz Diez. La abuela Mirta fue la que siempre estuvo detrás de nosotros como nietos, de mantener esa unión y mantener el respeto por la obra del abuelo, y por consiguiente crearnos noción de patrimonio, patrimonio familiar, patrimonio de obras, patrimonio de importancia de cómo queremos que la obra trascienda en el tiempo. Y cada uno de los nietos tiene eso muy aferrado, ¿no? Esas ganas de que el abuelo siempre se recuerde por su personalidad, que la familia sea un núcleo que genere confianza. Ya cuando te vas a la parte del mercado, hay muchos coleccionistas que dicen, bueno, yo estoy dispuesto a hacer una inversión importante porque yo sé que esa obra va a trascender en el tiempo, porque su familia respeta el patrimonio, porque hay una fundación, porque hay gente especializada cuidando de la obra y por consiguiente de la inversión del coleccionista. Entonces yo creo que eso es una característica bien diferenciadora en el mundo del arte. Como el arte es una experiencia individual y solitaria, normalmente las familias se ven un poco separadas, ¿no? Y terminan odiando el personaje del artista. En este caso, como el abuelo supo unir todos esos factores, bueno, el abuelo trasciende a través de su obra, a través de la familia, de la fundación y de muchos factores que yo creo que, bueno, que eso lo va a eternizar, ¿no? Fíjate, hace una semana inauguré en China, hace 4 días en España, ayer se inauguró otra en Alemania, ¿sí? Toda esa estructura que ha surgido, que yo no lo esperaba, estoy muy satisfecho. Bueno, es gracias al equipo de mi familia, de mis hijos, que gerencian todo, porque antes que Mirta muriera, lo dejamos en todo en manos de los hijos. Yo no tengo nada, yo no sé nada, yo lo que hago es pensar, diseñar y escribir. Una de las cosas que
que nosotros como familia queremos guardar es el camino recorrido, porque muchas veces los jóvenes lo que vemos es el hecho consumado, el éxito, pero no el esfuerzo que conlleva un trabajo como este. De ahí van a surgir muchísimas reflexiones para los jóvenes, para poder hacer sus investigaciones y entender que los procesos llevan muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Me dicen, ¿y ustedes tienen discípulos? No, yo no hago discípulos, yo no creo escuela en absoluto. A todo el nuevo que llega, yo le digo, mira, tú no tienes, aquí nadie hace rayitas. Tú tienes que inventar un discurso. Como yo inventé un discurso, tú tienes que inventar tu discurso. ¿Cómo? No sé. Experimenta, fracasa, inténtalo, lee. Bueno, y eso es lo que es. Y la disciplina y el rigor de pensamiento. Tú sabes que una de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo de papá es la capacidad que tiene de revisar el día a día las cosas presentes. Él siempre aprende y esa necesidad de aprender creo que es lo que lo ha llevado hasta donde está ahorita. Una persona de 90 años que sin vivir revisando, disfruta todo lo que tú le presentes. Y la vida en realidad es un proyecto. Todo el mundo, hay quien fracasa en ese proyecto y otros que logran cumplir su proyecto. Y además, es una sucesión de proyectos. Cada día que uno amanece es un proyecto de vida que hay que cumplirlo. Ahora, ¿cómo cumplirlo? Con estructuras, con reflexiones. Ojalá lo que uno ha dado sirva realmente para hacer nuevos caminos. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que nosotros somos los últimos artistas como lo conocimos hasta ahora. El artista nuevo será otra cosa. No sé qué será, pero será otros discursos, que son discursos dirigidos al espíritu de la invención, la creación, lo inédito, dar nuevas nociones de mundos y de universos desconocidos, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Con un cuadro no creo que sea, ya no es posible, puede ser otra cosa. Ahora, no sé, Soto dijo una cosa muy linda, y bueno, me pregunté, mire, y después de usted qué va a hacer, y dice, bueno, si yo supiera lo estuviera haciendo ya. Bueno, y un día voy al interior, creo que fue a Caripito, que fui a hacer un trabajo con los obreros petroleros para hacer una cosa participativa, un mural que iban a hacer. Entonces un obrero se me acerca y me dice, ¿y tú eres Crudíez? Digo, sí. ¿Qué? Pues yo creía que tú estabas muerto, porque cuando yo estaba pequeñito, yo veía tu dibujo.